Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Tendremos la hermosa presencia del gran maestro Gerardo Domínguez, que nos va a hablar de prolactina y galactorrea. En un momento comenzamos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues qué bueno que los tenemos por aquí. Es un gusto y un placer como siempre. Estamos con el gran maestro Gerardo Domínguez. Hola, maestro, ¿cómo estás? Está apagado tu Muy micrófono. buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, gracias, maestro. A ver, platícanos de estos dos interesantes temas, maestro. Muy bien, si fuera posible, maestra, si me pudieras permitir proyectar algunas láminas que tengo aquí preparadas para iniciar la sesión del día de hoy. Adelante, maestro. Ya te puse como anfitrión. Ya le puse como anfitrión. Adelante, muchas Buenas gracias. noches, doctor. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, muy amables. Bien, fíjense ustedes que para iniciar la sesión del día de hoy, me gustaría proyectar lo que es esta lámina, que creo yo que, bueno, pues en este caso es muy importante porque ciertamente nosotros sabemos que el ser humano ha sido creado de manera perfecta. Sin embargo, bueno, pues es importante que nosotros conozcamos cómo estamos estructurados, porque de ello nace poder actuar de mejor manera. Para ello, para hablar del tema de la prolactina, que se me hace un tema tremendamente interesante, sobre todo no nada más en el caso de las mujeres, porque las afecta principalmente a ellas en varias etapas de su vida, en la lactancia, en el proceso de parto, y en muchas otras etapas también es partícipe esta hormona de muchos aspectos de su vida. Como ustedes saben, esta hormona se produce principalmente en lo que es el área de la hipófisis. Aquí tenemos precisamente en esta imagen en 3D, aquí podemos ver precisamente en dónde se encuentra ubicada esta glándula, que es tan importante, ya que es la coordinadora de la producción del resto de las hormonas que componen a nuestro sistema endocrino. Como ustedes saben, la hipófisis está compuesta de dos partes y una parte medial también, la parte delantera conocida como adenohipófisis y la parte posterior también conocida como neurohipófisis. En ella se dan las señales para que se produzcan y actúen ciertas hormonas que estimulan a su vez órganos y glándulas en otros puntos. Por ejemplo, en el caso de la adenohipófisis, se producen hormonas folículo estimulante, sí, y también la luteinizante, que vienen a afectar a lo que es ovarios y en el caso de los testículos, aunque en el caso de los hombres recibe otro nombre. Sí, es la estimulante también de células intersticiales. Luego también tenemos, por ejemplo, la somatostatina, que va sobre todo lo que es la hormona de crecimiento, va sobre huesos y músculos también. Tenemos la glándula mamaria que recibe precisamente la influencia de esta hormona, principalmente que es la prolactina, la adrenocorticotropina también, que estimula lo que es la función suprarrenal, la tirotrofina, que afecta lo que es precisamente la función de la tiroides, importante glándula en el proceso metabólico. Luego también tenemos en la parte que es la neurohipófisis, lo que es la producción de oxitocina, que bueno, pues tiene que ver en el caso
de algunos momentos en el proceso de parto y procesos de gestación, y también influye en las glándulas mamarias en algunos procesos durante la lactancia. También tenemos la hormona que estimula la función de nuestros riñones. Estas partes son importantes para poder desarrollar nuestro tema que vamos a ver a continuación. Bien, les decía yo que en el caso de nosotros, pues bueno, vamos a desarrollar este tema que es la prolactina, y esta es una hormona que se sintetiza principalmente por las células lactótropas en la adenohipófisis, como estuvimos viendo, y según se ha avanzado en el conocimiento sobre la fisiología y bioquímica de esta hormona, se ha aprendido que ejerce, fíjense ustedes, alrededor de 300 funciones entre los distintos tejidos y órganos de nuestro cuerpo. La prolactina modula múltiples funciones en el organismo. Pueden agruparse en varias categorías, como es el balance electrolítico, el crecimiento y el desarrollo endocrino y metabólico. También en el cerebro tiene influencia en la conducta, en la reproducción, principalmente en la inmunorregulación y también en la protección. El gen que codifica esta hormona se encuentra precisamente en el cromosoma 6, lo cual sería importante que ustedes vayan tomando nota, porque esto es importante para que ustedes puedan hacer una depuración en el caso de esta hormona. Entonces decíamos que el gen que la codifica está en el cromosoma 6 y su transcripción está regulada por dos regiones, una región proximal y una más externa, que regulan precisamente lo que es su expresión tanto en la hipófisis como, vean ustedes, fuera de la hipófisis. Es decir, nosotros teníamos el concepto de que quizá la prolactina solo se elaboraba o tenía producción en la hipófisis. Bueno, ahora vemos que esto no es así, que también la prolactina es producida en otras partes de nuestro organismo. Y bueno, esto está regulado, como dijimos, a través de esta expresión en el cromosoma 6. En términos de su función, la población de células lactótropas, que son las encargadas de producirla, presenta cierta heterogeneidad, es decir, hay varias partes o es diversa, pues una puede ser estimulada, las células que están más externas pueden ser estimuladas por la hormona tirotrofina, ¿sí? Que es la hormona liberadora de la tirotrofina, es conocida como la TRH. Mientras que las células que están un poquito más al centro de la glándula hipófisis están más bien influenciadas por la producción de dopamina. Entonces, quiere decir que tanto la TRH, ¿sí?, la liberadora de tirotrofina, como la dopamina tienen influencia en la producción de esta hormona. Lo cual, bueno, pues nos da ya nuevos parámetros para saber por qué puede estar con disfunción, sobreproducción o una disfunción en la producción de esta hormona. Por otra parte, también existen células en un estado intermedio que pueden producir también tanto prolactina como hormona del crecimiento. Y bueno, estas células son bifuncionales y se diferencian de las células lactótropas por la acción de los estrógenos. También se ha detectado que la prolactina inmunoreactiva en las terminales axónicas del hipotálamo, el telencéfalo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el septum caudado, el putamen, el tronco cerebral, el cerebelo, la médula espinal y órganos circunventriculares. En este caso, como vemos, la producción de esta hormona está en varias zonas externas a la hipófisis. Y bueno, la regulación y la síntesis y secreción hipotalámica de la prolactina responde a estímulos similares a los de la hipófisis. Así, los estrógenos y, por ejemplo, en este caso, la angiotensina 2 incrementan la liberación de prolactina hipotalámica. Entonces, por favor, tomen nota, los estrógenos y la angiotensina 2 incrementan la liberación de la prolactina hipotalámica.
En este caso también hay otras partes. Dijimos que la prolactina no solo se puede producir en la hipófisis, sino también en zonas externas a la hipófisis. Y bueno, ahorita ya vimos el hipotálamo. Entonces, si ya tomaron nota ustedes, saben que la estimulación de los estrógenos y de la angiotensina 2 puede ocasionar producción o liberación de prolactina en el hipotálamo. Por otra parte, la placenta, además de tener una función de transporte metabólico materno-fetal, tiene también actividad endocrina. En ella se producen y se secretan hormonas lactógeno-placentarias, que son proteínas muy similares a la prolactina y que tienen funciones muy importantes durante el embarazo. Y estas se ven afectados por los niveles de las hormonas del cuerpo, y varias hormonas desempeñan una función muy importante durante el embarazo. Estas se incluyen los siguientes, por ejemplo, la hormona gonadotropina, sí, coriónica humana también. Esta hormona solo se produce durante el embarazo y casi exclusivamente en la placenta. Los niveles de la hormona HCG, que es la hormona de la que estamos hablando, se encuentran en la sangre y en la orina de la madre y aumentan considerablemente durante el primer trimestre del embarazo, y es la encargada de contribuir a un correcto desarrollo del embarazo. Además, mantiene la funcionalidad del cuerpo lúteo. Sí, esto es el folículo tras la ovulación. De esta forma, administra los nutrientes necesarios para fomentar la producción de otras hormonas necesarias para el embrión, por lo que su función, como pueden ver, es muy importante, y esta hormona también es producida en lo que es la zona de la placenta y en el embarazo también. Luego también es el lactógeno de la placenta humana, también conocido como HPL. Esta hormona, también conocida como somatomamotropina coriónica humana, es producida por la placenta y proporciona nutrición en este caso, el feto, y estimula las glándulas mamarias como anticipación a la lactancia. Entonces, vean ustedes todo lo que hacen estas hormonas, ir dando los pasos necesarios, bueno, pues en este caso para el desarrollo de un nuevo ser. En este caso, pues como son los primeros tiempos de desarrollo del bebé, pues el feto empieza a recibir esta nutrición. Vamos a ver más adelante en una imagen para poder saber exactamente de qué estamos hablando. Luego sabemos los estrógenos, y este grupo de hormonas es responsable por el desarrollo de las características del sexo femenino. El estrógeno, que generalmente se forma en los ovarios, también es producido por la placenta durante el embarazo para ayudar a mantener el embarazo saludable. Por eso es tan importante los buenos niveles. En este caso también la progesterona es una hormona esencial en esta etapa, y esta hormona es producida por los ovarios y la placenta durante el embarazo. La progesterona estimula el engrosamiento de las paredes del útero al fin de prepararlo para la implantación del óvulo fertilizado. También la placenta es un órgano que desarrolla en el útero, se desarrolla en el útero durante el embarazo, y esta estructura provee, fíjense ustedes, oxígeno y nutrientes al bebé. Entonces la placenta, como vamos a ver en la imagen, es la encargada de proveer ese oxígeno y nutrientes durante el proceso de gestación, y también elimina procesos o productos de desecho de la sangre del bebé. La placenta se expulsa, lo que indica una caída. Cuando ésta se expulsa, la placenta indica una caída de las hormonas que mantienen la gestación, porque entonces vienen nuevos procesos. Y esta repentina disminución de hormonas permite que la hormona prolactina comience a funcionar, y la prolactina le indica a los senos que es hora de comenzar a producir grandes cantidades de leche. Entonces vean ustedes cómo viene un proceso.
viene un proceso de producción hormonal que permite la implantación, primero, sí, del óvulo fecundado. Después se empieza a proporcionar lo que son nutrientes y oxigenación al feto y posteriormente ya al bebé en etapas de desarrollo. Finalmente, estas hormonas empiezan a tener ajustes de tal forma que en este caso viene una caída que va preparando uno para el proceso de parto y posteriormente para el proceso de alimentación del bebé a través de la producción de leche. También hay una parte importante que quiero comentarles, que se conoce como decidua. Quizá, sobre todo las damas, pues tienen más presente este tipo de términos, porque, bueno, pues han pasado algunas o la mayoría por procesos de parto, y bueno, pues se manejan estos términos con su médico, ¿verdad? Entonces, la decidua, que es un tejido estromal del endometrio, que se diferencia en la fase lútea del ciclo menstrual en preparación para la implantación del blastocisto y produce lo que es la prolactina, y esta es tan parecida a la que se produce en la hipófisis que no se pueden distinguir. Su secreción está regulada de manera local, es decir, no hay otra forma de regularla. Y bueno, por otros factores también liberadores de prolactina, también de origen hipotalámico. La progesterona es un potente estimulador de la producción de residuos de prolactina, mientras que inhibe la del miometrio. En este caso, como ustedes saben, el miometrio es la capa muscular del útero gruesa y que está situada en el perímetro fuera del endometrio. Es decir, ahorita vamos a ver la lámina precisamente para ver de qué estamos hablando. Y bueno, esta parte del endometrio es la que finalmente a través de contracciones es lo que produce el parto, ¿no? Y bueno, como decíamos, estas contracciones son las que ayudan a expulsar al feto durante este proceso. Déjenme, por favor, mostrarles para que podamos ver lo que estamos platicando en este momento. Decíamos precisamente que tenemos, déjenme hacerla más amplia para que podamos verlo. Y bueno, aquí tenemos precisamente lo que es el aparato reproductor femenino. Y bueno, pues tenemos lo que es los ovarios, las trompas, el útero, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estamos platicando de estos temas. Platicamos precisamente de la placenta, ¿no? Decíamos que esta placenta precisamente tiene esa función de nutrir y de liberar de muchos de las toxinas que el bebé, pues de momento no puede eliminar por sí mismo. Bueno, pues la placenta desempeña esa función. Y lo que estábamos platicando precisamente es la decidua, ¿sí? La decidua, que es esta zona que estamos viendo en esta parte, y que es la que estaba produciendo precisamente la prolactina. Entonces, cuando viene una caída, bueno, se está trabajando para que precisamente esta zona del útero no empiece a generar contracciones, porque imagínense, si empieza a generarse esta contracción fuera de tiempo, entonces se puede producir un aborto espontáneo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en este caso hay mucho cuidado, está bastante regulado el proceso para que esto no ocurra. Hay excepciones, ya ustedes me imagino que han escuchado muchos casos en donde se presentan este tipo de casos, ¿no? Sin embargo, las hormonas se encargan de que precisamente haya una disminución hormonal que impide que se presenten estas contracciones fuera de tiempo. Pero cuando es el momento adecuado, viene una caída hormonal y entonces esta parte empieza a generar esas contracciones para poder traer al bebé a la vida. Y bueno, la prolactina entonces empieza a estimular a las mamas de la madre para que empiecen a producir leche y la preparen para que amamante al bebé. Entonces ya tenemos un poquito aquí. Ahora, algo muy importante que también pues, las damas deben de conocer más es la parte del líquido amniótico, que ahorita vamos a ver también algo acerca de él.
que, como decimos, pues es muy importante, ¿no? Ya platicamos de la decidua. Y bueno, en este caso, el líquido amniótico es la prolactina o la glicolización de la prolactina en el líquido amniótico es muy elevada y se incrementa a lo largo de la gestación. Y su origen es precisamente el que proviene de la decidua y fluye al saco amniótico por difusión. La contribución también hipofisiaria a los niveles de prolactina en el líquido amniótico también es muy poca, es decir, la mayoría viene de esta zona. Los niveles de prolactina en el líquido amniótico comienzan a detectarse a las 10 semanas de gestación y alcanza su máximo nivel a las 20 o 24 semanas aproximadamente. Su concentración puede llegar a alcanzar entre 50 y 100 veces la que se encuentra en la sangre materna o fetal. Esto se debe a dos factores principalmente. Al enorme tamaño de la decidua, como vimos, pues prácticamente cubre todo, y a la elevada vida media de la prolactina en este compartimiento. En este caso, también es importante que veamos que tener una acción importante en la regulación del volumen de la osmolaridad de la, en este caso de la hormona, y en el inicio del trabajo del parto. También hay algunos autores que han reportado cambios en los valores de la prolactina y de la hormona luteinizante, y también en este caso en presencia de la ruptura prematura también de membranas, que ya hemos visto que pueden variar algunas de las hormonas que en este caso hemos platicado, y bueno, pues pueden traer varias consecuencias, ¿no? En humanos, el endometrio también produce prolactina durante la fase lútea y la gestación. Una de las funciones más relevantes de la prolactina en el cuerpo lúteo es estimular precisamente la expresión de receptores de estrógenos y de la hormona luteinizante. Esta es necesaria para mantener la producción de andrógenos y estradiol a través de la estimulación de la expresión de algo que se conoce como citocromo P450C17, que también es importante que ustedes puedan tomar nota. Durante la primera mitad de la gestación, además, la prolactina inhibe a la enzima 20-hidroxiesteroide deshidrogenasa y en consecuencia previene el catabolismo de la progesterona durante la gestación. Ya hablamos ahorita un poquito de ese proceso, ¿no? Si la persona queda embarazada, los niveles de progesterona seguirán aumentando hasta unas 10 veces más del usual para apoyar el embarazo. Los altos niveles de progesterona evitan que el útero se contraiga y cause un parto prematuro. Y bueno, en este caso la placenta produce gran parte de la progesterona que se necesita para un embarazo saludable. Entonces vean ustedes cómo es este entrelazamiento que de ninguna forma puede ser cuestión de azar, sino que es debido a una programación bien establecida. Esta coordinación no puede ser producto de falla y error de una evolución. Yo respeto mucho la creencia de los evolucionistas, pero la verdad es que entre más profundizamos en el conocimiento de cómo funciona nuestro organismo, nos podemos dar cuenta de la precisión con la que se actúa. Y esto no puede ser consecuencia de falla y error, es algo ya bien programado y bien coordinado en nuestro organismo. Y bien, entonces ya platicamos acerca de este punto. Ahora bien, en la glándula mamaria, la prolactina se sintetiza y se secreta en las células epiteliales. Durante la lactancia, la prolactina estimula el crecimiento de los alvéolos secretores. Igualmente, también la prolactina estimula las células a producir proteínas lúteas y lactosa y a secretar leche. También la prolactina es necesaria en la ramificación de los ductos y el crecimiento y desarrollo
lóbulo alveolar. Ahorita vamos a ver una imagen para que también ustedes sepan de qué estamos hablando precisamente. Y bueno, también la captación de glucosa y la síntesis de lactosa, así como los ácidos grasos de la leche. Este proceso también se conoce también dos partes, como la galactogénesis. Una, que es la producción en sí de leche y que se inicia normalmente en los últimos meses del embarazo y en el posparto inmediato. Durante el embarazo, la mujer produce y reabsorbe esta leche. Ahora bien, vamos a ver la imagen que yo me había comprometido a pasarles para que sepamos bien exactamente de qué estamos hablando. Y bueno, déjenme por favor compartírselas para que podamos ver de qué estamos precisamente hablando. Y bueno, ya estuvimos viendo esta imagen. Y bueno, esta imagen es de la que estamos hablando. Y aquí se pueden apreciar lo que son los lóbulos y también los conductos, ¿verdad? Que finalmente son los que llevan la leche para que el bebé se pueda alimentar. Y bueno, estos son los conductos que, bueno, se desarrollan a través de estas hormonas que estamos platicando propiamente. Y bueno, pues tienen la función de estar sirviendo para que el bebé se alimente. Cada vez que el bebé se amamanta o cuando la leche materna es extraída, por ejemplo, a través de un extractor, los diferentes nervios presentes en los senos envían una señal al cerebro de la mamá para que libere las hormonas prolactina y también la oxitocina. ¿Se acuerdan que cuando les proyectamos la lámina inicial, veíamos que la oxitocina también intervenía o tenía aplicación en la función de los senos? Bueno, pues aquí está, y es en el proceso de amamantamiento del bebé, donde esta hormona tiene su buen efecto. Mientras que la prolactina le indica a las glándulas mamarias presentes en los senos que produzcan más leche materna, la oxitocina es la hormona responsable de llevar la leche materna desde los senos al bebé. De esta forma, y mientras se continúe amamantando al bebé, con frecuencia el cuerpo de la mamá continuará liberando prolactina y se seguirá produciendo leche. Entonces vamos a ver y vamos a tratar de sacarle provecho a toda esta plática y vamos a ver que, bueno, hay algunas ocasiones en las que hay algún problema con el amamantamiento. Entonces ahora sabemos que, bueno, la estimulación del bebé en lo que es el pezón de la mamá hace que esto se produzca y cada vez que el bebé se alimenta, libera estas hormonas, por lo que ahora ya sabemos que la prolactina se libera en lo que es la parte anterior de la hipófisis y que la oxitocina se libera en la parte posterior. Entonces puede haber una disfunción en alguna de estas zonas, por lo que para que podamos resolver el problema tendríamos que eliminar esa disfunción en ambas partes y sobre todo en las genes que las codifican. Los compañeros que nos acompañan el día de hoy y que han estudiado con nosotros, nos han acompañado en nuestros cursos, pues ellos ya tienen algunos mecanismos para poder hacer esto. Sin embargo, si ustedes no han podido acompañarnos en alguno de nuestros cursos, bueno, pues hay un proceso especial que la escuela tiene para hacer la reparación de este tipo de anomalías que se pueden presentar o disfunciones que se pueden presentar en varios procesos de lo que es la prolactina, ya que estamos hablando de este tema. Claro que hay otros temas y también hay procesos para resolverlos, pero en este caso estamos hablando propiamente de lo que es la prolactina y parte de lo que es el sistema endocrino, por lo que me gustaría comentarles que sí tiene la escuela un proceso que manejamos a través de comandos y protocolos específicos para poder ayudar a corregir este tipo de problemas en caso de que la mamá tenga problemas para la producción de leche. Y posteriormente vamos a ver un tema que se llama galactorrea, en el cual, bueno, pues vamos a ver cómo
podemos resolver el asunto de que se produce leche cuando la mamá no está amamantando, que ese es el proceso de la galactorrea. Ahora bien, hemos visto, y la verdad a mí me sorprende mucho lo que es encontrar la influencia de esta hormona en varias partes, porque ya vimos uno, en el proceso de gestación, en el proceso de parto, en el proceso de amamantamiento también, pero también tiene influencia en lo que es el sistema inmune. Entonces, por favor, tomen nota. En el sistema inmunitario, las células también están relacionadas con la producción de la prolactina, y esta hormona a su vez tiene influencia en lo que son propiamente los linfocitos, y estos también se ven afectados por la producción de esta hormona, ya que el sistema inmune se le ha involucrado en la proliferación de linfocitos a esta hormona y la protección contra la apoptosis y supervivencia celular. Actúa también como molécula de adaptación al estrés contra mediadores inflamatorios importantes para mantener la homeostasis del sistema inmunológico. Entonces, se le ha asociado a esta hormona en términos generales con lo que es la proliferación de linfocitos T, que como ustedes saben, son las células principales que nos defienden, ¿sí? Y bueno, las acciones inmunorreguladoras de esta hormona, de la prolactina, directa o indirectamente, están implicadas en el desarrollo y maduración de las células del timo y de los órganos linfoides periféricos. En el ser humano, la prolactina aumenta la producción de anticuerpos. Como ustedes saben, estos anticuerpos también nos ayudan a combatir a microorganismos patógenos y células nocivas, o también a otro tipo de aspectos. Su deficiencia se asocia, vean ustedes, la deficiencia de prolactina se asocia a la inmunodeficiencia humoral. Como ustedes saben, las células B o los linfocitos B son los que producen precisamente los anticuerpos. Por eso es que también, si la prolactina influye en la producción también de anticuerpos, bueno, si hay una deficiencia, pues entonces hay un bajo desempeño de esta inmunidad humoral, por lo que cuando nosotros nos topemos con casos donde hay problemas de bajas defensas, tenemos que checar no solo si nuestro sistema inmune está trabajando adecuadamente, también debemos ver si esa si ese bajo nivel de eficiencia de nuestro sistema puede estar provocado, en este caso, por esta hormona, ya que, como dijimos, la prolactina tiene influencia sobre la proliferación de células importantes de nuestro sistema inmune. También se le ha asociado a la prolactina con lo que es el incremento de la función fagocitaria de los macrófagos. Los que ya tuvieron la oportunidad de acompañarnos en un taller que nosotros impartimos, que se llama Inmunología, vimos la función de varias células de nuestro sistema inmune y estuvimos viendo cómo depurarlo. Y precisamente los macrófagos son células importantes que se dedican a fagocitar muchas de las toxinas o desechos que se encuentran en nuestro cuerpo, y nos ayudan también, obviamente, en lo que es la defensa de nuestro organismo. Por lo que esta hormona, fíjense ustedes, incrementa la capacidad fagocitaria de estos macrófagos, por lo que nosotros podemos utilizarla para hacer mucho más eficiente a nuestro sistema. Recuerden que platicábamos que la prolactina está de alguna forma codificada por lo que es el cromosoma 6. Y bueno, la prolactina también regula la homeostasis, controlando el transporte de iones de sodio, calcio, cloruro a través de las membranas epiteliales del intestino, la captación de aminoácidos por las células epiteliales y también la glándula mamaria, así como otros iones y el agua. Fíjense ustedes, el agua del riñón. En las glándulas sudoríparas, en las lagrimales, la prolactina
también modula su composición iónica. Normalmente nosotros casi no damos mucha importancia a esta composición de lo que son sobre todo las glándulas lacrimales, sobre todo la lágrima. Y fíjense ustedes la importancia que tiene la prolactina, ya que también se ve involucrada en estos procesos de modulación de la composición iónica, ¿sí? Y bueno, ahí es otro punto que debemos de considerar. Ahora, no solo la prolactina, es decir, no solo la producción de prolactina es importante, sino también su receptor, porque se puede producir en niveles óptimos y en calidad óptima la hormona, pero se estará aprovechando por el organismo con su receptor apropiadamente. Bueno, también es una forma que debemos considerar el poder mantener al receptor de prolactina en óptimas condiciones. El receptor de la prolactina se localiza en el gen que lo codifica en el cromosoma 5. Entonces, vean, el gen de la prolactina, el cromosoma 6, pero el gen que codifica al receptor está en el cromosoma 5, por lo que si yo quiero hacer una buena depuración, tendría que depurar la parte genética de la prolactina y también tendría que depurar la parte genética de su receptor para que pueda ser aprovechada de la mejor manera. En estos casos, en los mamíferos, el receptor de la prolactina, además de en la glándula mamaria y en el ovario, se distribuye en muchos otros órganos, como por ejemplo, ya platicábamos, el cerebro, la propia hipófisis, el corazón, vean ustedes, los pulmones, el timo, el vaso, el hígado, el páncreas, el riñón, la glándula adrenal, que son en este caso las suprarrenales, en el útero, que ya lo estuvimos viendo, en el músculo esquelético y en la piel. Bueno, y en este caso el hígado es el órgano donde más se expresa el receptor de prolactina, donde parece producir señales proliferativas. Entonces, jóvenes, bueno, ahorita hemos visto que este receptor se expresa en varios órganos y, bueno, lo podemos depurar en todos ellos. Sin embargo, dice la ciencia que este receptor tiene mayor expresión en lo que es el hígado, por lo que entonces podríamos ver si está funcionando adecuadamente. Cuando nosotros hagamos esta depuración de la producción y absorción de prolactina, debemos cuidar también que el receptor esté trabajando adecuadamente. El receptor de prolactina puede unirse y ser activado por lo menos por 3 tipos de hormonas, que son la prolactina, el lactógeno placentario y también por la hormona del crecimiento. Y bueno, dada la amplia distribución de los receptores, como ya vimos, de prolactina en los mamíferos, esta hormona ejerce múltiples acciones en el organismo. Ya dijimos que hasta el momento muchos se dicen que puede ser incluso a 300 o quizá un poco más. Sin embargo, bueno, pues las que se tienen hasta el momento son tremendamente importantes, como hemos visto, aunque principalmente su función se concentra más en lo que es la reproducción. Ahora bien, ya estuvimos viendo lo que es la producción de la hormona, pero también esto se puede prestar a que exista una disfunción en la cual haya una producción anormal de esta hormona. Y bueno, vamos a platicar ahora un poquito de lo que es la galactorrea. Y bueno, la galactorrea es una secreción de leche por el pezón que no está relacionada con la producción normal de leche para la lactancia, es decir, la persona no es mamá, sí, no está en el periodo de embarazo y sin embargo está produciendo leche. Y la galactorrea por sí sola no es una enfermedad, pero puede ser un signo de un problema no diagnosticado. Generalmente se produce en mujeres, incluso en aquellas que nunca han tenido bebés y también después de la menopausia. Entonces tomen nota, la galactorrea se puede presentar en todo tipo de personas, sí, pero en las mujeres se presentan incluso en aquellas que no han tenido nunca bebés o también en personas durante el proceso de menopausia.
Ahora bien, la estimulación, ya vimos que en sí puede decir que no es tan grave, pero puede ser que esta producción de leche fuera de un periodo de lactancia o de embarazo es producida también por una excesiva estimulación de las mamas, también durante el proceso de las relaciones sexuales. Esto también puede provocar que esto suceda, ¿no? Sí, por la estimulación. ¿Se acuerdan que decíamos que había una estimulación y bueno, pues había una producción? Entonces puede ser que en ocasiones esta producción anormal, de alguna forma llamada, se deba a una sobreestimulación durante las relaciones sexuales, ¿no? Y a veces no se puede determinar la causa de la galactorrea y es posible que el trastorno, pues, a veces se espera que se resuelva solo. Sin embargo, en muchas ocasiones este no se resuelve de esta forma, por sí solo. Algunos de los signos y síntomas que se asocian con la galactorrea son la secreción de leche presente, persistente, también intermitente en el pezón. También la secreción por el pezón de múltiples conductos, sí, la secreción en el pezón causada manualmente también o que se haga de manera espontánea. Y también periodos menstruales irregulares o que no se presentan, como la menorrea, y dolores de cabeza y problemas de visión también son algunos de los síntomas que se pueden presentar. Si alguien dice, bueno, los hombres pueden pasar por este proceso, sí, también los hombres pueden presentar este tipo de problemas. Ahora bien, ya platicábamos que la secreción por el pezón, que no sea leche, en especial una secreción espontánea con sangre y que es como amarillenta, sí, o transparente, que proviene del conducto o que está asociada con el nódulo y que pueda sentirse, también puede ser un signo de cáncer de mama. Entonces, si esta secreción es amarillenta, sí, o transparente, bueno, pues es símbolo de que uno debe de empezar a tomar precauciones. No quiere decir que ya se tenga el problema. Finalmente, jóvenes, nosotros tenemos, creo que ahorita no solo nos acompañan alumnos de la escuela, sino alumnos de otras escuelas, y bueno, pues cada uno tiene su método para eliminar lo que es fenómeno tumoral, que sería el caso de que si después de ejecutar el rastreo se puede preguntar si está presente alguna etapa del fenómeno tumoral, bueno, pues se aplicaría en este caso los protocolos correspondientes. Sin embargo, no debemos de olvidar que hemos aprendido el día de hoy que también puede deberse a algo más simple como es una disfunción hormonal o del sistema endocrino. Ahora bien, la galactorrea generalmente se produce por tener demasiada prolactina, que es la hormona responsable de la producción de leche. Platicábamos precisamente que esto puede deberse a una disfunción. ¿Y qué es lo que la puede causar? Bueno, pues algunos medicamentos pueden ser el consumo de opioides, también suplementos de hierbas como el hinojo, el anís, la semilla de fenogreco y algunas píldoras anticonceptivas también pueden ser la causa de esta galactorrea. También un tumor hipofisiario también puede ser causante de este problema. Una baja actividad de la tiroides, enfermedad renal crónica, una estimulación excesiva que ya platicamos, una lesión en los nervios de la pared torácica también puede ser. Esto también debido quizá incluso a una cirugía, quemaduras o lesiones en el tórax y también en este caso el estrés. Entonces vamos conjugando todo y decimos, bueno, la galactorrea se puede presentar por algunos factores. Uno de los principales, una disfunción en las glándulas encargadas de la producción de la prolactina y también puede deberse a un tumor hipofisiario, que son las principales. Pero también pueden intervenir otros factores, como son problemas
en los nervios torácicos, también provocados quizá por alguna lesión que se tuvo en el tórax durante una cirugía o algún otro proceso. Y bueno, pues ahí entonces aquí ya estamos involucrando nuevos factores que tendríamos no solo que corregir el aspecto endocrino, sí también pueden corregir el aspecto de los nervios si es que están dañados. Eso también tendríamos que verlo. Obviamente nosotros no podemos suspender algún medicamento, por lo cual debemos de orientar a la persona para que ella consulte al médico que le está medicando y le explique lo que está ocasionando como efecto secundario ese medicamento para que él se lo pueda corregir. Y bueno, en este caso existen varios tipos de galactorrea, pues uno de ellos la galactorrea idiopática. A veces también los médicos no pueden encontrar la causa de la galactorrea. Cuando esta sucede, también se le llama galactorrea idiopática y suele referirse al tejido mamario que es particularmente sensible a la prolactina y la hormona de la sangre encargada de producir la leche. Entonces, jóvenes, aquí estamos involucrando un poquito de más cosas, porque, bueno, ya platicábamos que precisamente lo que es la hormona y las otras circunstancias que ya platicábamos, como tumor hipoficial, como lesión de los nervios del tórax, etcétera, medicamentos, etcétera. Pero ahora también tenemos que ver lo que es la anatomía propia del seno. Puede ser el seno en sí. Ya estuvimos viendo que tiene partes que conforman esa anatomía tan importante del seno mamario. Y en este caso, es importante que nosotros depuremos todos esos conductos, todos esos nódulos, sí, que están produciendo, que son los encargados de producir lo que son la leche materna. Y bueno, pues también es parte de lo que nosotros tenemos que corregir en estos procesos de lo que es la galactorrea. Y bueno, en el caso de los hombres, platicaba yo que también se puede presentar este tipo de proceso, por lo cual, tanto en hombres como en mujeres, se debe de ver si existe, sobre todo, esa producción anormal de prolactina, que es uno de los principales factores. Y esto, como ya estuvimos viendo el día de hoy, pues bueno, puede estarse viendo alterado por varios factores. Pues muy bien, jóvenes, con esta parte me gustaría ya nada más hacer un resumen, en lo cual pues ustedes pueden obtener mucha información para solucionar este tipo de problemas que suelen presentarse y bueno, también platicarles un poquito de la importancia que tiene la producción de prolactina y lo importante que es que esté perfectamente bien regulada por la tremenda injerencia que tiene en varios aspectos importantes, principalmente en lo que es el mantener con vida y en buenas condiciones el proceso de gestación de un bebé. Es muy importante. Y luego el proceso de parto también participa. El proceso de lactancia también importante, nuestro sistema inmune y otras afectaciones como ustedes vieron en muchos órganos. Resumiendo, podemos decir que si depuramos nosotros el gen, el cromosoma relacionados con la producción y con el receptor de prolactina y los órganos donde principalmente esta es absorbida, podemos ayudar en mucho. Ahora, en el caso de la galactorrea, debemos de checar efectivamente que solo se deba a una disfunción endocrina o bien, no se nos olvide, no pasar por alto que podría deberse a algún problema con algún nervio de la parte torácica dañada o también a la composición anatómica del seno en sí, o bien también puede deberse a algunos medicamentos que, bueno, pues generan ese efecto secundario. Maestra, pues en este caso quiero agradecerle el que me haya permitido hablar un poquito acerca de este tema y si me permiten antes de terminar comentarles que aquí en el caso de Regenérate en la escuela tenemos precisamente un curso en el cual manejamos lo que se llama inmunidad en el embarazo y este abarca todavía más a fondo
todas las hormonas y todos los aspectos que permiten que el bebé venga a la vida, ¿no? Y es tremendamente complicado, por eso hablaba yo de que es algo muy importante porque intervienen muchos factores que pueden obstruir el buen desarrollo de un bebé y que muchas veces nosotros ya damos por sentado y que no nos podemos a pensar que muchas enfermedades de carácter hereditario pueden estarse gestando desde ese momento. Muchas enfermedades que detonan en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta, pues vienen gestándose desde este proceso y es algo tremendamente interesante. A mí me fascina mucho hablar de ese tema y si alguna vez lo impartimos, se lo recomendamos mucho a algunos de nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy, ya lo tomaron. Y bueno, pues, pues yo en lo particular veo que es muy interesante. Maestra, le regreso a usted el micrófono. Muchas gracias. Este es su programa Kika Recomienda con la gran presencia del gran maestro Gerardo Domínguez y pues nos va a seguir hablando próximamente de estos temas tan interesantes. Quiero agradecer la participación de, bueno, hay un celular que dice 5A, Aide, Alberto, Carmen, Emma, Galaxy Prime, iPhone, Lilia García, Liz, Lucero, Heinz, Lucrecia, María Guadalupe Medina, Magali, Marco, Rafael, Rosa Castillo, Sara, Dulce Chavarría, Susana Robles, Teresa de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Maestro, cuéntenos qué talleres hay próximos. Está apagado su micrófono, maestro. Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Tenemos en puerta para el próximo mes dos posibles opciones. Una es un taller completamente nuevo que queremos exponer, que se llama neuropatías, precisamente, y está enfocado a todos los problemas que el sistema nervioso puede generar en el organismo. La verdad está muy, muy interesante y es un tema que no hemos tocado en la escuela, es un tema completamente nuevo y que, bueno, pues la verdad es muy interesante porque estos problemas que se generan por el sistema nervioso, bueno, pues sí nos traen algunas complicaciones. Y la otra opción es precisamente el taller que les platicaba yo de inmunidad en el embarazo. Pero nosotros lo subiríamos, lo publicaríamos, si tú no lo permites, maestra, próximamente, ya que la escuela decida cuál es el curso que cree más conveniente, pues lo comentaríamos. Pero en términos generales, las opciones son esas dos. Muchas gracias, maestro Gerardo Domínguez. Cuéntanos un poquito acerca de las páginas del instituto, a dónde se pueden dirigir, si tienen página web, teléfono a donde usted pueda atenderlo. Sí, cómo no. Nosotros tenemos un canal y una página de Face y tenemos también algunos grupos de WhatsApp donde con mucho gusto está a nombre de la escuela Regenérate, así tal cual. Y bueno, pues ahí pueden entrar a nuestro Face, donde estamos subiendo información constantemente, en nuestros grupos también. Y los teléfonos de la escuela son el 33 13 02 04 19 y el 33 14 46 57 67. Son los teléfonos donde con mucho gusto estamos a sus órdenes y podemos darles, perdón, información sobre cualquier consulta que nos quieran hacer. Regenérate y actualízate con el gran maestro Gerardo Domínguez. Este fue su programa Kika Recomienda. Gracias por la presencia de todos. Y los esperamos. Disculpe, ¿nos puede repetir los números de celular?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Los números son 3313 02 04 19, 3313 02 04 19, y el otro es 3314 46 57 67. Y bueno, aprovecho también para comentarle, maestra, que normalmente nosotros, cada que exponemos, tú ya tuviste oportunidad de acompañarnos en un curso, amablemente nos acompañaste, y bueno, vemos que al final de nuestros cursos nosotros les entregamos un protocolo con una serie de comandos especializados que cumplen una función precisamente de reparación. En este caso, pues no lo hacemos porque es una transmisión diferente, ¿verdad? Es una transmisión abierta, pero normalmente porque la gente dirá, oye, Gerardo estuvo hablando de lo que es el sistema endócrino, pero ¿cómo lo corrijo? Entonces, quizá para las personas que ya estudiaron con nosotros, los puntos que tocamos, pues ellos ya los captaron porque ya saben más o menos cómo trabaja la escuela. Pero si alguno de los presentes quiere hacernos alguna pregunta más específica, maestra, antes de, si me lo permites, antes de terminar la transmisión, con mucho gusto podemos platicar acerca de su, o incluso su aportación, ¿verdad? Que nos quiera hacer. Adelante, por favor, si alguien quiere opinar o quiere decir algo con respecto a esta clase que imparte o estos talleres que imparte el maestro Gerardo Domínguez. Adelante, por favor. Bien, parece que no hay ninguna duda. Sin embargo, nos pueden preguntar si más adelante quieren obtener más información o por alguna razón no les gusta hacer comentarios de manera abierta, porque es la transmisión. Nos pueden preguntar con toda confianza, estamos a sus órdenes. Igual para el resto de los compañeros que nos acompañan en ya las transmisiones normalmente, igual tenemos abierta la transmisión para que nos puedan preguntar detalles ya más precisos acerca del tema que expusimos hoy, y que bueno, pues es una pequeña partecita de lo que manejamos en estos cursos, tanto en el de endocrinología como en lo que es inmunidad durante el embarazo. Entonces, yo creo que estos tips les van a servir mucho, maestra. Creo que si los aprovechan bien, yo creo que les puede ayudar a eliminar algunos problemas y a depurar o a ser más eficientes, como vimos, su sistema humoral, que es el que normalmente se ve afectado. No olvidemos que, como se platicó en el taller, en la plática, perdón, del día de hoy, vimos que la prolactina también influye en hacer más eficiente el sistema inmune, produciendo más linfocitos, produciendo más inmunoglobulinas y generando lo que es una mayor capacidad fagocitaria de las células encargadas de hacerlo, ¿no? De los macrófagos. No se pierdan los cursos de Regenérate con el maestro Gerardo Domínguez. Realmente los protocolos que nos enseñan son 100% efectivos. Los puedo decir por experiencia propia, aunque nada más he tomado un curso con el maestro, me hizo el honor de darme esta clase, y de verdad, acérquense a esta escuela, pueden aprender muchísimo. Información 100% científica, que es muy importante. Y me gustaría que hablara un poquito más de eso del maestro Gerardo Domínguez, porque es muy importante que no tomemos cursos nada más por tomando, sino que siempre tengan una base sólida. Así es, ¿no, maestro? Adelante, por favor. Su micrófono, maestro. Maestro, no escucho su micrófono. Sí, maestra, lo que tú comentas es la verdad fundamental, porque normalmente nosotros y reiteradas veces a los compañeros que nos hacen favor de acompañarnos en nuestros cursos, les decimos que existen tres cosas muy fundamentales, ¿no? Que es
la intención, atención, pero también el conocimiento. Pero el conocimiento sólido, bien fundamentado, porque eso me da, uno, potencial energético, porque me da opciones de cómo puedo ayudar mejor a mis consultantes. ¿Sí? Si yo sé cómo opera un proceso, un sistema, es más fácil que yo pueda ayudar a resolverlo, porque de otra forma, bueno, pues estaré suponiendo que eso puede ser así, y no es lo mismo. La verdad es que cuando uno ya sabe exactamente, bueno, pues es mejor. Entonces sí creo que la base es muy importante en este tipo de técnicas. Yo creo que con muchos maestros coincidiremos en eso, que los conocimientos básicos son el fundamento de todo esto, ¿no? Por último, maestro Gerardo Domínguez, cuéntenos qué tan importante es que nos aprendamos el cuerpo humano. Que nos aprendamos, ¿qué, maestra? El cuerpo humano, que sepamos de qué estamos hablando como terapeutas y como doctores y como toda esta gente que se dedica a sanación holística, alópata, homeópata. ¿Qué nos recomienda, maestro? Bueno, en este caso, nosotros la escuela siempre tiene un apego fundamental a lo que son el aspecto científico correspondiente a lo que es la anatomía del ser humano, su fisiología. Yo creo que es fundamental que nosotros, independientemente de las diferencias que pudiera haber en cada técnica, que bueno, pues todas deben ser respetables, yo considero que en la medida que nosotros nos apeguemos a la fisiología y anatomía, pues vamos a tener un mejor resultado. En el caso de Regenérate, así ha sido. Y bueno, pues le repito, respetamos todas las técnicas, porque repito, cada uno de los maestros pues, se ha esforzado en desarrollar su propia técnica. Y bueno, pues eso debe de ser digno de respeto siempre. Pero en el caso de nosotros nos inclinamos preferentemente por tener un sustento plenamente científico basados en lo que es la investigación que ha hecho la ciencia misma en el área de medicina. Entonces, esto es nuestro principal objetivo, seguir avanzando bajo ese parámetro, ¿no? En un sustento científico de lo que estamos ejecutando y adaptarlo particularmente a lo que es la programación neuronal, que es la técnica que nosotros manejamos en esta escuela. ¿Nos puede hablar acerca de un poco de lo que es la ética y por qué es tan importante que nos conduzcamos con ella? Bueno, yo creo que aquí es muy importante, ¿no? Yo creo que en el caso de lo que nosotros manejamos, si bien no somos médicos, nosotros debemos de tener ese compromiso precisamente ético, ¿no? De respetar, bueno, pues sí, podemos diferir desde el punto de vista técnico de muchas cosas, pero debemos de respetar todas las técnicas y sobre todo, ya que estamos actuando en el caso de personas, nosotros estamos interactuando y nosotros tenemos un compromiso bastante fuerte con las personas, porque ellas nos tienen la confianza de acudir a nosotros en busca de una recuperación de su estado de salud, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros tenemos ese compromiso ético de dar nuestro mejor esfuerzo para poder hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarle a recuperar esa homeostasis tan importante en su organismo, que es la recuperación de su salud. Y bueno, pues entonces nosotros en base a eso sí creo yo que la ética debe de ser un punto fundamental, una base tremendamente sólida en todos nosotros, porque bueno, tenemos un compromiso muy grande, como dijimos, que es la confianza de las personas de algo fundamental que es su salud, ¿no? Este fue su programa Kika Recomienda, con la hermosa presencia del gran maestro Gerardo Domínguez. Gracias a todos por su presencia y los esperamos mañana
Seguimos con el ciclo de españoles, de grandes maestros españoles, y nos va a hacer el honor también el gran maestro Alejandro Vázquez de hablarnos un poquito más de osteocine. Así que no se lo pierdan, por favor. Maestro, ¿quiere agregar algo más? Maestro Gerardo Domínguez. Adelante, por favor. Maestro, ya nada más darle las gracias por la oportunidad que me da de platicar un poquito acerca de estos temas que la verdad para mí es algo que me agrada mucho, me gusta mucho hablar de estos temas y pues nuevamente le agradezco la amabilidad y sobre todo la atención que ha tenido con su servidor. Este es un foro abierto para quien quiera participar y agradezco enormemente el gran honor de tener aquí al gran maestro Gerardo Domínguez. Que tengan buena noche. Namaste. Buenas noches a todos, muchas Buenas gracias noches. por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gracias. maestro. Gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a todos.